Bueno, pues estábamos hablando que debe existir el derecho del ciudadano de los ciudadanos, porque ese concepto de la ciudadanía a mí me enferma cada vez que lo oigo y es muy corriente. La ciudadanía. Para no decir los y las. Sí, es la condición jurídica del ciudadano. Pero el ciudadano o los ciudadanos sí deberían tener ese derecho. Al fin y al cabo, si tienen el derecho a elegir, pueden tener el derecho a quitar. Pero bueno, estaba, a propósito de esto, estaba viendo una entrevista, es que estoy volviendo a CNN, que me está gustando CNN. Una entrevista que le hace al expresidente ¿cómo se llama?, de Ecuador. Correa. Correa, sí. Este entrevistador ahí de CNN, un muchacho joven. Y Correa está calificando de traidor, infame, cochino y todo al actual presidente, que prácticamente él lo puso, porque en el partido él le rogó que aceptara. No, pero era su vicepresidente, no era cualquier personaje. Por eso, no, era. Y entonces lo ha calificado de traidor, le ha dicho de todo, porque se ha demostrado, y eso no es el presidente, no es él, sino los tribunales, que sí hubo una influencia de ese grupo brasileño en la compra de algunos funcionarios, ¿verdad? Y entonces están sujetos al vicepresidente, lo metieron a la cárcel. Y entonces pero lo que me daba risa era, como es muy vehemente, ¿verdad? Lo que se ponía furioso que es un traidor, y dice de repente, como dijo Tomás Borges, los traidores abundan. No, bueno. ¿Cómo dijo Tomás Borges? Bueno, una cita literaria muy importante. Sí. Fundamento de verdad. Sí. Ese fenómeno de Brecht. Y lo que está pidiendo, perdón, este nuevo presidente, que tiene problemas, está en silla de ruedas, ¿no? Es una consulta popular sobre, para eliminar, es decir, para que haya alternabilidad en el poder y todo, porque quería volver otra vez. Bueno, él ha amenazado, Correa ha Sí. amenazado de regresar para Sí. convocar una asamblea constituyente, para meterse en esa Para línea. meterse en esa línea, sí. Y corregir cosas que él cree que deben corregirse. Sí. Sí. Bueno, Yo conocí personalmente a Correa, lo conocí en Antigua, Guatemala, recién graduado él, cuando venía había una reunión ahí y se hizo una exposición brillante, porque es brillante. Es brillante. Es un tipo Sí, extraordinario. claro. Sí. Es un científico social muy inteligente. Sí, no hay, sin duda. lubanista. ¿Ah? Es de Lovaina. Lubanista. De Lovaina. Sí, de Lovaina. Eso es una tontera. Yo gozo mucho con esas. La cofradía se autoexalta. Está bien. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Casado con una belga. Con una belga, Por sí. eso está en Bélgica. Sí. Claro. Se ha engordado. Con pasaporte el cachetón, así ya. Con pasaporte la cabecita belga, pequeña. con pasaporte los belga. cachetes. Con pasaporte belga, claro. Sí. Eso es. En fin, está bien. Pero ¿cómo se producen, ¿verdad? Esas, siendo su vicepresidente, siendo Sí. el que lo escogió y todo, es decir, que se haya desatado esa... El problema es que esos tentáculos de la corrupción, de pronto, puede ser que el presidente no los conozca también. Sí, Va a ponerlo en ese extremo. exactamente. Y afecta a personajes muy cercanos a él. Sí, pero él dice que mete las dos manos al fuego por Sí. y es que le están juzgando a 5 del Sí. gabinete. Yo no sé si podríamos Yo no sé. pensar que no tenía que ser un presidente fuerte como Correa para que le ocurra eso. ¿Ah? Sí, claro. Porque tantas cosas hemos visto recientemente en Costa Rica que van y vienen que no entendemos. Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Y entre más autoritario ¿Cómo? sea un gobierno, Vos, No. y vos que haya alguien que lo entienda. Bueno, sí, nadie entiende. Bueno, ese es el problema.
No, pero, que aquí hay una... pero quiere volver a la misma historia. Bueno, Si es que Usted iba a decir algo. No, iba a decir que Es si un que lo vi en la cara. gobierno tiene ciertas características de autoritarismo en quien ejerce la presidencia, ¿verdad? Sí, Sea por su propio carácter o porque tiene controles nacionales que le permiten una mayoría para tomar decisiones, y además no hay transparencias, digamos, muy correctas desde el punto de vista de la administración, y pueden producirse actos de corrupción muy fácilmente. sí, claro, así claro, es. claro. Y no necesariamente, porque le dice... En este, bueno, asunto, pero- en este asunto del cemento. Hey, el vértice hoy apunta casi a la casa presidencial todo. Sin embargo, estaba enterado el señor presidente de todo, y probablemente que no. ¿qué se nos- ¿Verdad? Sí, sí, no. Un día de estos vi. Y le llegan las cosas Un día de estos vi una disfrazadas, foto donde sí. aparecen en una mesa el presidente, un ministro, otro ministro, y el señor Juan Carlos Bolaños en la misma mesa. Hey, Sí, pero yo creo que está... entonces, ¿eso qué significa ahí? Puede significar nada. Sí. Pero ya en el escándalo significa Claro, mucho. claro. Pero cuando en ese trámite de la Casa Presidencial se ordena acelerar trámites, cambiar reglamentos cuando la mercadería viene en barco, etcétera. Y ahí, esas declaraciones... ¿eso qué pasa? Esas declaraciones del exdirector general de aduanas son horrorosas. Cogi. Sí. Pero ahí Que leí lo un- votaron porque perdieron pero la confianza en él. yo leí ahí en... Y la del viceministro, Sí, la del viceministro. Sí. La- Ay, no, es pero muy yo leí- el tonto. jefe mayor está contento. ¿Cómo es que digo? Sí. Y ahí, Yo leí ahí un ¿Cuál es empresario, el jefe mayor, el un ministro o empresario el que es otro? colega, un No digo empresario, el jefe mayor, digo, el jefe mayor. sí, ¿verdad? Esa es pero eso no fue el término, muy parecido, pero ese Bueno, no. pero al final, ¿quién es el jefe mayor? Sí, ¿El sí, ministro o el que está superior a él? No, claro. Sí, Bueno, claro. ahí. Era obvio. Además, estaba- hay que decir que el que escribe un texto que puede circular usando esa expresión es que es idiota. O el gran jefe. el porque gran ¿cómo se le jefe ocurre? fue como dijo, sí. Eso Como decía el mandamás. eso se usa solo en las pandillas de gángster. Sí, ¿Cómo se le ocurre eso? Ah? se ha dado pie para eso, exactamente. Claro, Se ha dado claro. pie para- No, es que ella ese es el que dice uno, ¿cómo es tan tonto? ¿Cómo es tan tonto? Y además porque uno no sabe ahora si se estaba refiriendo a este o al otro. Yo estaba leyendo ahí en la red una denuncia que hace un empresario, colega mío, químico, pero que es empresario. Siempre es de una familia que tiene, bueno, que son empresarios grandes, sí. Dice que él hace tiempos ha estado denunciando a este Cogi porque conectaba las subfacturaciones de manera evidente y da los datos. Entonces dice, no, bueno, ahora hay quien se persigna uno aquí en esto. Sí, porque eso de las subfacturaciones parece ser no, es desde hace tiempos uno de los trocitos de carne suave que les dan a algunos que nombran en esos puestos. Los ponen ahí para que se hagan los tontos con las subfacturaciones. Entonces él muestra cómo un mismo producto que ellos manejan, el precio puesto en los documentos de ellos es de $10 y el de los otros, los protegidos, es de 0.97 centavos, es $0.97. Entonces, claro, eso significa una merma en los impuestos. Claro, o sea, evidente. Además. Entonces, ¿a quién le cree uno en este sistema? Sí, Y claro. yo me acuerdo que una vez Pero no solo en los impuestos. Es la diferencia cómo se distribuye. ¿Me explico? Porque voy a poner un ejemplo real. Yo era embajador en Venezuela y traje aquí empresarios venezolanos. Un día traje un charter casi de 56 viejos. Aquí se reunieron con todo el mundo, no se hicieron muchos negocios, pero después vino un agente de gobierno y le propuso a una empresa de Costa Rica
comprar tantas cosas, pero que sobrefacturaran en la factura un 40%. Ah, bueno. Porque eso era lo que había que distribuir ahí para arriba. Sí, claro. Aquí la empresa esa no estuvo de acuerdo, claro está. Pero entonces no es tanto el no pago impuestos, sino también... ¿La empresa estuvo de acuerdo? No, claro que no. Bueno. La empresa costarricense no estuvo de acuerdo. No, muy bien. En hacer eso fue muy bien, muy correcto. Claro. Pero ahí lo que indicaba es que también no solo pagar menos impuestos, sino que también hay probablemente hasta una distribución de platas, Coimas. de esas ganancias que no se pagan. Sí, a mí me tocó descubrir una vez pero de O que esas se pagan de más. Sí, bueno, y ahora, ¿qué gana uno con descubrirlo? Porque no se puede hacer nada. Yo estaba metido en la cosa editorial y eso. Y entonces me fijaba en detalles. Bueno, hay sobrefacturación y subfacturación. Yo expliqué la sobrefacturación, pero la subfacturación es igual. Sí, cuando bien. Hay una diferencia que alguien gana. Claro. No, que era un fenómeno muy curioso. Un libro que venía de Colombia, de pronto aparece en librerías y al ratito estaban vendiéndolo de ocasión. Ajá. El autor no era un buen autor, pero no muy conocido. Entonces la pregunta que me tocó perseguir fue: ¿cuántos ejemplares se trajeron? Y se habrían traído 5,000. Y eso era brutal como importación de libros. Entonces, Sí. el negocio consistió finalmente en que, por supuesto, cuando llegó eso a aduanas, 5,000, pero solo venían 500. Y eso fue lo que se vendía de baratillo, porque nadie compraba ese libro. Entonces la otra historia es que los muchachos en la noche hacían facturas falsas por la venta de ese libro. Y ahora sí, ingresaba la plata y ahí estaban las facturas, y entonces que esa plata entrara al banco no había ningún problema. ¿Pero de dónde procedía esa plata? Lavadísimo. Ay, ya, puchica, Claro. claro. Ahora yo, Sí. Sí, claro. si te Claro. hacen eso con carteras, con otras... Sí, me imagino. así es. Claro. Y eso, que en aduanas eran ajenos a esos manejos. Uno puede ver que 5,000 libros son un montón de cajas, 500 son un poquillo. Sí, Claro. Esas cosas no. Y bueno, pero finalmente, acuérdense el dicho colombiano, ¿ah? Piensa peor y acertarás. Piensa mal y te acercarás. Piensa mal y te acercarás. Sí, piensa peor y acertarás. Pero bien, de hecho, no habrá manera de cambiar, de hacerle un GMO a la especie humana, ¿ah? Para cambiar eso en el ADN. Problema genético. Eh, Van a llegar a eso. Genéticamente modificado. Bueno, ¿Te imaginas? en los premios Nobel que han dado no vienen nada con genes todavía, ¿verdad? No han estado trabajando los genes. No, Están trabajando otras cosas. no, pues hasta el momento. Pero a ver, bueno, en medicina, ¿cómo fue el asunto? No, sí. Hubo uno sobre la modificación genética en el vientre materno. Sí, pero ahora, Sí, yo eso no le he puede puesto ser. mucho cuidado. Que ya los anunciaron pero yo no le puse atención, la verdad, pero en fin, bueno, podemos verlo en otro programa, pero de todas maneras es interesante. Sí, voy a revisar, porque es que probablemente he estado muy distraído esta semana, viendo para arriba. Con el agua, con el agua. Con los aguaceros durante el periodo en que asignaron los premios Nobel, no pensamos en los premios Nobel. Qué cosa, esa palabra es lo más absurdo, aguacero. Agua mucha. Esos aguaceros de estos días me hicieron recordar el librito este de García Márquez, Viendo llover en Macondo. Ah, Cuando yo leí ese libro, yo de veras
lo viví, la lectura, porque me había tocado, cuando me trasladé a la casa donde yo vivo ahora, ahí en Sabanilla, en San Ramón de Tres Ríos, justo al día siguiente en que yo me trasladé, cayó un torrencial durante una semana, pero completa. Fue así como estos días que ha habido tragedia nacional, pero fue una cosa terrible. Yo venía de La Uruca, que era una zonita caliente, a un lugar donde llovían las 24 horas del día durante una semana y donde hacía un frío espantoso, tanto así que los 3 carajillos y mi señor y yo dormimos en la cama como 2 meses juntos, todos, para podernos calentar, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí Viendo llover en Macondo, traduje esa experiencia vital en aquella lectura y ahora me la volvió a refrescar esta situación de la tragedia nacional de los aguaceros, como ha llovido. De manera que, para los que no lo han leído el librito, que lo lean, porque además es pequeño. Viendo llover en Macondo, ¿no? Viendo llover en Macondo. Es el único que no he leído. Es un cuento corto. Sí. Sí, yo lo estoy tratando de recordar, pero... Sí, yo lo mismo. No. Por dicha se me olvida mucho de lo que leo. Hace poco me agarraron así, me movieron el piso porque hay alguien que empieza a hablarme de un libro y comienza por decirme el título y por supuesto, dalo. No lo he leído, pero ¿cómo si vos hablas mucho de ese autor? No lo he leído, ¿cómo hacer? Y se llama, el título que me estaban diciendo era El asedio. El asedio. El asedio. Y qué raro. Y salgo después disparado a la librería y me encuentro que está el asedio. Y entonces digo, no, ¿qué es esta carambada? ¿Cómo fue que durante tanto tiempo yo siempre trato de ese autor? Y ya lo iba a comprar cuando se me ocurre abrir el libro. Ajá, ya leí. Empiezo a leer y esto era que en las ediciones de hace unos años se llamaba Los tambores de la lluvia. Claro. Desgraciados traductores, ¿verdad? Sí. Porque aquí sí que me la robaron, y claro. Yo no sé si fue difícil, claro. en 100 años de soledad, cuando habla a propósito de Macondo, que él hace una descripción de un lugar que está frente a la laguna esa, al lago ese enorme que le llaman ellos como si fuera un charco, no sé cómo es que le llaman en Colombia, que hay un lugar entre Barranquilla y Santa Marta que se llama Tasajera, y que ahí no se muere nadie. ¿Cómo? Que cuando inauguraron el cementerio trajeron un muerto de Barranquilla. Sí, fue de él, pero no me acuerdo cuál de los libros. Toda la idiotez, ¿verdad? Que en Tasajera nunca se muere nadie. Y entonces, para inaugurar el cementerio, trajeron un muerto de Barranquilla. No sé qué. Pero yo creo que es en 100 años de soledad que está ese capitulillo. No cuando llegan los gitanos, ¿verdad? La visita de los gitanos. Sí, eso sí. Sí, algo por ahí era, pero no me acuerdo bien. Sí, no, en la literatura cualquier cosa acaba. Claro. Aquel libro en el que en el país, en ese país decidieron durante un tiempo no usar los martes y guardarlos para después. ¡Qué bueno! Sí, de todas maneras suena feo martes. ¿Verdad? Martes, sí, no. Guardarlos. Bueno. Y a fin de año sacarlos todos. De un solo tiro, claro. Qué caramba más idiota. Eso es lo que hacen los diputados, guardan el viernes, sábado y domingo. ¿A dónde lo guardan? No, en cualquier lado. En su Eso cuenta de ahorros. Eso sí guardan días. En su cuenta de ahorros los guardan. Sí, los guardan. Ahora que, por cierto, un día tenemos que hablar de una conmemoración que se aproxima.
¿Cuál? ¿Cuál es la próxima? Aquí, Ah, en el mes de octubre, 12 de octubre. El 12 de Sí, octubre. claro, claro. Que lo salaron por el 16. ¿Usted se dio El cuenta? 16, sí, No, cierto. no, de veras. Es cierto. Ah, sí, no, resulta que el feriado va a ser el 16, lunes 16. Así es. Eso es para hacerlo largo. Y estaba yo travesando, falta mucho, travesando con el tema de Cristóbal Colón y Ajá. el viaje épico de Cristóbal Colón se inició en las Islas Canarias. En realidad, Sí, sí. porque antes de él venía de España a España. Hasta las Canarias. Era claro. como un paseo bajo de Era agua. como ir ahí a la isla, como ir a San Lucas, para ponerlo simbólicamente. Como ir a San Entonces, Lucas si de usted- Tolumán. Ni siquiera la isla del Coco, no. Si usted se fija en el mapa, se da cuenta de que, en realidad, ese viaje fue como un viajecito en panga a través del Golfo de Nicoya. Ese carajo nunca salió del hemisferio donde vivía. ¿Serio? 3 barquitos usó en ese momento. Bueno, pero sí, vamos a ver, Islas Canarias está en el hemisferio occidental, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Tú sabes qué? Perdón, 3 barquitos. Yo tengo, nada más muy corto la No, interpretación. dale, ya. No, que yo tengo 3 réplicas idénticas, chiquiticas de las Réplicas. réplicas, sí, sí. 3 barquitos que tenían la capacidad de hacer ese viaje, porque Ah, ya no claro. tenían remeros, usaban velas, Sí, claro. tenían una quilla que se podía mover y aprovechar la fuerza de la corriente marítima, y tenía brújula, tenía no, sectante, de todo, tenía todo. extralavío, ya no se perdían en el mar. Lo único es que chocaron con... Y tenía los mapas astronómicos de los griegos también. Exacto. Claro. No, pero eso, digamos que considerando los viajes marítimos grandes, de verdad, el de Cristóbal Colón fue un paseo bajo de agua. Entonces, gloria eterna, Colón Sobera. Pero él sabía que iba a llegar a tierra, porque como sabía de la redondez de la tierra, porque había estudiado Eratóstenes. No, claro, pero En ese sentido pudo haber sido un viaje de placer, estamos de acuerdo. bueno, sí, claro. No iba a la aventura. Pero no salió del hemisferio, porque pero lo más divertido es que cuando se hace ese criterio, las Islas Canarias están en el hemisferio occidental. Bueno, Y y aprovecha la corriente del Golfo. del meridiano de Greenwich a la izquierda, ya es el hemisferio occidental, ¿no? Sí, claro. Entonces, como el 70% del Reino Unido está en el hemisferio occidental, Islandia, un pedazo de Francia, la mayor parte de España, con la característica de que solo Cataluña queda en el hemisferio oriental. Ah, bueno, entonces se pueden independizar. Sí, porque Cataluña está así en la Sí, puntita, arriba, no, a la no, par de Francia, el- a la par de Francia ya metida. El meridiano de Greenwich pasa justo rozando Los franceses la habían ocupado, la Cataluña, me parece. sí, bueno, sí, sí, bueno. sí. Y luego Portugal enterito. Sí. Y como 16 países de África son del hemisferio occidental, ¿va? Entonces Sí. a nosotros no se sabe, ¿por qué los maestros nunca nos dijeron eso? Porque la cosa era mucho más. Porque no sabían. Dice que hay que aterrizar. Ya, aterrizamos.